Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos los que se unen a esta conferencia gratuita, el ABC del aviso de privacidad, que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares trae para ustedes esta mañana. Muchísimas gracias por su interés, por su participación y por realmente toda la labor educativa que están realizando a pesar de todo lo que nos ha estado tocando vivir este año. Queremos felicitarlos por esa gran labor educativa que hacen, agradecérselas y bueno, comentarles que como saben, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares está a su disposición para apoyarlos en cualquier tema, cualquier problema que ustedes tengan. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Y bueno, pues traemos este tema tan importante, el aviso de privacidad, que muchas veces pues creemos que solo es un papelito, que solo es un documento que nos firman y que ya con eso estamos libres, pero no es así. Realmente tiene una gran importancia y si no lo tenemos y no lo aplicamos de manera adecuada, puede haber algunos problemas legales. Que bueno, nuestra ponente, la licenciada Rosario Cortés, nos estará hablando de todo esto y nos dirá qué es lo que tenemos que hacer como escuela para poder proteger los datos, la información de nuestra comunidad, pero también proteger a la escuela de que haya cualquier problema con respecto a esta información que estamos recibiendo. Pero bueno, no me quiero extender más, solo quiero agradecerles otra vez de parte de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares su participación, recordarles que estamos a su disposición y les pedimos por favor mantener su micrófono apagado para no tener ninguna interferencia con nuestra presentadora, así como poner todas sus preguntas, dudas, comentarios, lo que quieran hacernos saber a través del chat. Al finalizar la ponencia estaremos dándoles lectura y respuesta a todas esas dudas que ustedes tengan. Pues muchísimas gracias nuevamente y licenciada Rosario, por favor, adelante. Muchísimas gracias, gracias. Damos principio a la plática. Sí, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos todos a esta plática que hemos preparado para ustedes. Sí, a nombre de ANFEANEP, la asociación realmente siempre preocupada por el beneficio y bienestar de la escuela particular. Lo hemos titulado el ABC del aviso de privacidad. Quiero presentarles al equipo de trabajo. Sí, por supuesto, el ingeniero Alfredo Villar, presidente de la asociación, quien siempre motivado a proteger, a defender a la escuela particular y lo ha hecho por tantos años, que nos lleva a todos nosotros a que tratemos de buscar la comunicación de la información que puede beneficiar a la escuela. El licenciado Alfredo Villar López y su servidora Rosario Cortés, quienes hemos estado desde un principio de la promulgación de la ley al tanto de ella, hemos participado en muchas capacitaciones en el INAI, sí, y en muchos eventos tratando de profundizar en esta cuestión de la ley. Esperamos que les vaya a ser de utilidad. Y su servidora Rosario Cortés, yo vengo de muchos años de trabajar en la tecnología de la información en empresas como IBM de México, como General Electric, tanto en Estados Unidos como aquí en FLAC, que tanto FLAC México, tanto en Suecia como aquí en el país, que me permitió conocer las medidas de seguridad sobre la protección de los datos, sí, en general, sí, y que la verdad es importante tomar conciencia de esto. Aquí tenemos los teléfonos de ANFE y ANEP y el sitio web del mismo. Como dijo la licenciada, sí, les voy a pedir que las preguntas sean al final y ellos me van a hacer el favor de leérmelas y que ustedes las dirijan a través del chat en el momento en que lo crean pertinente. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Es revisar los conceptos básicos de los datos personales, su tratamiento y sobre todo la responsabilidad que la escuela particular enfrenta si no lo tiene o si carece de él o si faltó algún elemento. Sí, ¿y qué puntos se integran ese aviso de privacidad? Y yo quisiera aclarar este punto porque me voy a enfocar toda la plática en el aviso de privacidad que la escuela tiene que entregar a los padres de familia. ¿Sí? Padres de familia, tutores o alumnos mayores de edad. Pero yo les pediría que todos recapacitáramos respecto al valor de nuestros datos personales, de nuestra privacidad, que tanto hemos ejercido nuestros derechos. No nos podemos permitir seguir ignorando este
este renglón en nuestra vida que es tan importante, especialmente que hoy estamos sumergidos en un mundo digital, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes estén conscientes de ellos, todos nosotros, ¿sí? Entrando ya un poquito en materia, vamos a ver qué es un dato personal. Un dato personal permite la identificación única de cada uno de nosotros para no ser confundidos con otros miembros de la sociedad. Y es cualquier información que permite identificar a la persona o que lo haga identificable. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor, si el dato personal realmente no dice el nombre de la persona, pero qué tal que dice en qué puesto y en qué compañía trabaja. Y entonces nos permite identificar a la persona. Yo quiero decirles que muchos de nuestros datos personales acaban en China, acaban en Rusia. Sí, queremos de veras que por ahí esté nuestra información. Vamos a cuidar nuestros datos personales. Estos datos nos dan identidad como persona y son muchísimos. Voy a mencionar sobre algunos como estudios, dirección, por supuesto teléfonos, la documentación, los certificados de estudios de cualquier nivel, el pasaporte, sí, las fotos. Las fotos son un dato personal, por favor, cuidémoslas. Si no nos saquemos foto con cualquiera ni permitamos que cualquiera, hay veces que no podemos evitarlos, nos saquen fotos en la calle o en algún otro sitio. Yo tuve un evento que estando en el metro, un grupito de 4 chicos, no sé, probablemente de secundaria al final, sí, querían sacar fotos de un adulto mayor que estaba sentado ahí para publicarlas en internet, porque dijeron que era ridículo que una persona se fuera durmiendo en el metro, y la verdad, sí, la verdad intervine en esta situación porque el señor seguía dormido, sí, y no se vale que los tomen de burla, que los publiquen en internet, burlándose de las personas, es un dato personal. Nuestras huellas digitales, las firmas y dentro de la escuela, los nombres de los padres, los teléfonos, el estado civil, aquellos datos que nosotros recabemos. Los datos personales pueden expresarse en mucha forma, numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, como ya les dije, acústica o de cualquier otra modalidad, siguen siendo datos personales. Y estos datos personales son necesarios para que un individuo pueda interactuar con empresas, con comercios, con negocios, con otras personas. Ahorita, como ya dije, tenemos esta vivencia tan acelerada y tan abarcante de estar en un mundo digital, tengamos cuidado. Sí. Aparte de los datos personales generales, algunos de ellos mencionados aquí, tenemos los datos sensibles. Los datos sensibles son datos personales que afectan a la persona de la manera más íntima y cuyo uso indebido puede conllevar un riesgo grave, como puede ser el origen racial o étnico, el estado de salud pasado, presente y futuro. Sobre esto voy a hablar un poquito más adelante. Sí, estos son datos personales sensibles que debemos de cuidar. Información genética, opiniones políticas, todos esos son datos sensibles. Pero sí me gustaría que mantuvieran en mente esta cuestión de la salud. ¿De quién son los datos personales? Son del titular, que es la persona física a quien se refieren y que son objetos del tratamiento. Este es el dueño de los datos personales, no importa que nosotros los dejemos en manos de un tercero para su tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes firman una solicitud para la apertura de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito o lo que sea con un banco. ¿Sí? Ellos nos piden, nos dan una solicitud que tenemos que llenar con muchos datos personales. ¿En quién quedan esos datos personales? En el banco. No estamos seguros de que los traten 100% seguros, pero bueno, tenemos que dejarlos. Pero ¿de quién siguen siendo esos datos? De nosotros porque somos el titular. Nos hemos tomado la molestia de leer en un momento dado, sí,
el aviso de privacidad, ya no digo todo, ¿sí? Simplemente las finalidades secundarias del aviso de privacidad para ver a quién le estamos dando autorización de que se los distribuyan. Probablemente no, pero los insto a que le echen una mirada al aviso de privacidad de su banco. ¿Sí? ¿Quién es el responsable? El responsable es el sujeto obligado, en este caso la escuela. Es la persona física o moral que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Sí, y es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el responsable, en este caso la escuela, decide cuál va a ser la finalidad del tratamiento. Vamos a hablar de esto más adelante. ¿Qué tipo de datos requiere? ¿A quién y para qué los comparte? ¿Cómo obtenerlos? Sí, y vamos a ver que en el caso de la escuela tienen un significado muy importante esto porque tenemos necesidad de recabarlos a través del aviso de privacidad. ¿Cómo se almacenan y suprimen los datos personales? Esto es muy importante. Sí, ¿dónde los guardamos? Sí, ¿cuándo se suprimen los datos personales? Y sobre todo eso, ¿dónde los almacenamos? Les damos acceso a muchas personas. Si tenemos un área restringida, tenemos una cámara que vigile 24 horas al día quién entra y sale desde los áreas de archiveros o de los servidores. Sí, es muy importante en qué casos se pueden divulgar los datos personales. Todo esto es responsabilidad, ahora sí que como pleonasmo del responsable. Hay una figura más en esta ley, que es el encargado del tratamiento. Es la persona física o moral ajena a la organización del responsable y que le daba tratamiento a los datos, ¿sí? No, esto es por cuenta del responsable. No decide sobre qué tratamiento les va a dar. Solo sigue las instrucciones del responsable. ¿Qué casos son estos? Generalmente son empresas muy grandes que sabiendo que a lo mejor no tienen toda la infraestructura para proteger todos los datos personales, se los dan, hacen un contrato, ojo, un contrato. Eso es muy importante, ¿sí? Realizan un contrato con el encargado, ya sea una persona física, ya en este caso no hablo de confianza, sino cuya solvencia realmente moral pueda tratar los datos y con seguridad de de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, sí, o a una organización y se firma un contrato y ellos se encargan del tratamiento de esos datos personales. Esto es muy delicado, ¿sí? ¿Qué es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es desde cómo obtenemos esos datos personales. En este caso ya les dije, el camino es el aviso de privacidad para la escuela. ¿Cómo los usamos? ¿Cuál es el uso? ¿Qué es el uso de los datos personales? ¿Quién los consulta? ¿Quién los puede actualizar? O sea, puede hacerle cambios? ¿Quién los puede modificar? Si algo se puede imprimir, tenemos que tener severas restricciones respecto a qué datos personales se imprimen, pero todo esto tiene que estar muy bien controlado, en dónde se almacenan, servidores, archiveros y cuándo se eliminan los datos personales. Es muy importante, ¿sí? ¿Qué derecho tenemos a esta protección de datos personales? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, dice que tenemos un derecho a la vida privada, que es fundamental y que se deriva de la dignidad de nosotros como personas y que se refiere a un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un ámbito personal que a lo mejor no quiero que nadie más se entere, ni mi familia, hijos, pareja, nadie, y mucho menos la gente externa, ¿sí? Y la ley, la Suprema Corte de Justicia nos dijo que tenemos el derecho de conservarlos así. Tenemos una vida privada que está reservada a los demás, pero tiene inserta la intimidad de cada uno de nosotros, que es lo radicalmente vedado, lo que no queremos que nadie conozca, ¿sí? Y como digo, tenemos derecho a ello.
Así que con fecha 5 de julio del 2010 se expidió la ley que se denominó Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y a raíz de todo esto, México hizo cambios a la legislación también interna y modificó el artículo 16 constitucional, que es muy importante. Sí, no los voy a abrumar con muchos artículos, pero creo que este es muy importante. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, del acceso, es decir, yo quiero saber qué información tienen las diferentes instituciones sobre mí. A la rectificación, a lo mejor hay un dato equivocado. A la cancelación de alguno, a lo mejor alguno ya no funciona, un teléfono que ya no tengo. Sí, así como manifestar su oposición, que normalmente se da sobre las finalidades secundarias. Y esto solo puede tener excepciones por cosas de seguridad y de salud públicos. Esto, esto nos da el derecho de tener esta protección de datos personales, ¿sí? Y nos da seguridad y refuerza también la seguridad nacional y el orden público. Es decir, es de orden obligatorio, ¿sí? ¿Cómo surgen estos datos personales? La escuela particular, como toda empresa, genera muchos documentos que garantizan y comprueban las actividades, ¿sí? Contratos, créditos, seguros, facturas, etc. Estos documentos contienen datos, algunos de ellos personales y otros comerciales, como nombre o la dirección, el registro federal de contribuyentes, las fotografías. Todo esto, pues, para asegurar la propiedad, el intercambio de bienes y servicios y el beneficio que nos va a proteger en un caso de algún conflicto, cumplir con las obligaciones de todos tipos fiscales, laborales, civiles o mercantiles. ¿Dónde se generan estos datos? Pues en el momento en que se realizan las transacciones de bienes o de servicios. Esto, pues, es una fuente de información definitivamente. Puede ser de dos tipos, como mencioné, comercial o personal. La ley, esta ley que estamos hoy trabajando sobre ella, no abarca la parte comercial, ¿sí? No se ocupa de ella, realmente se ocupa de la información personal. ¿Y esta dónde queda almacenada? Bueno, generalmente tiene dos modos en términos muy generales. Hay otros, como ya los mencionamos, pero en general queda en un archivo físico o en una base de datos. La legislación promueve verdaderamente en varios de los artículos la importancia de cuidar la base de datos. Yo también, por supuesto, viniendo de tecnología de la información, por supuesto que creo que es importantísimo cuidar la base de datos. Sí, pero yo quisiera que la primera cosa que ustedes consideraran es que realmente Excel no es un manejador de base de datos. Sí, es una hojita nada más que no tiene muchos niveles de seguridad. Realmente necesitamos tener un manejador de base de datos consistente que nos permita tener niveles de seguridad. ¿Quién consulta? ¿Quién actualiza? ¿A qué horas podemos hacerlo? ¿Quién puede imprimir la información? Es muy importante, tenemos una plática enfocada a la protección de datos personales, a la base de datos. Y yo no dejo de lado de ningún modo los archivos físicos, especialmente porque ustedes van a recabar el aviso de privacidad en una forma física. Entonces, por favor, nada de que los archiveros quedan descuidados, de que cualquiera tiene acceso con una llave, de que en el momento en que ya desechamos alguna información, ay, métela a la bodega, ¿qué importa? Los datos personales siguen ahí. Si tenemos que desechar algún documento que tenga datos personales, nada de tíralo. Si trituren, por favor, denle seguridad a los archivos físicos también. La escuela particular está comprometida a proteger los datos personales de padres de familia, de estudiantes, de todo el personal docente, del personal administrativo y el personal de intendencia. Como ya dije,
estoy enfocada solo en el aviso de privacidad que va a ir a los padres. Pero la escuela puede tener más de un aviso de privacidad, ¿sí? Y finalmente, esto debe de llegar a cubrir a todos los datos personales de toda nuestra comunidad y podemos hacer llegar otro aviso de privacidad diferente a nuestro personal docente, administrativo o de intendencia. Protejamos los datos personales de todos hasta donde podamos. Hagamos conscientes después a nuestros padres de familia de que ellos deben de ayudarnos a proteger los datos personales también de sus hijos. ¿Sí? Así que vamos a entrar al aviso de privacidad. ¿Cuál es el objetivo de los datos personales en la escuela? Es crear la historia académica de nuestros estudiantes y otorgarles los certificados correspondientes a los estudios con la validez oficial de acuerdo con la institución con la que nosotros estamos trabajando. Y desde luego, pues para la administración de la escuela particular, que es muy importante. La base de datos no debe emplearse para fines diferentes a los mencionados en el aviso de privacidad, ya sea como finalidad principal o como finalidad secundaria. Les decía yo que esta es la finalidad que en un momento dado amplía el para qué los podemos utilizar: publicidad, invitaciones, otros eventos fuera del ámbito académico. Y estos, volvemos a lo mismo, deben de estar registrados tanto en el archivo físico como en la base de datos. Ante el mal uso de las bases de datos, el Consejo Europeo y la mayoría de los países se unieron para firmar el Convenio 108. Y sobre esto, ¿por qué el mal uso de las bases de datos se ha llegado a hacer a nivel global? Sí, bueno, déjenme de comentarles algo que leí que me asustó. Ya les dije hace un momento que la salud, los diagnósticos médicos, los tratamientos médicos son vitales. El periódico El Economista, el día 18 de agosto, publicó un artículo que me dejó impactada. El ISSSTE perdió 500,000 registros de datos sensibles de los pacientes que sabían de qué enfermedad tenían, qué diagnóstico tenían, qué tratamiento debía de darse a la persona. Y los 500,000 registros se podían consultar a través de Yahoo, de Google o de Bing. Varias horas después, El Economista reportó que los datos no habían desaparecido, que aún podían consultarse y que el ISSSTE no daba respuesta a sus preguntas. Qué grave en verdad. Sí, en fin, por eso, sí, el Consejo Europeo y la mayoría de los países, como México, se unieron en el Convenio 108. No lo voy a leer todo porque lo vamos a ver a lo largo de la legislación, pero otorga un marco legal con principios y normas concretas para prevenir la recolección y tratamiento ilegal de los datos personales. ¿Sí? Pueden consultarlo en Internet, está a su disposición. Cumplir estrictamente con esta ley da seguridad a nuestra comunidad educativa, a todo el personal de la escuela, desde directivos hasta todos los niveles que conllevan, por supuesto, con una fuerte énfasis en padres de familia y estudiantes. ¿Para qué? Para evitar discriminación, el bullying que nos azota, el acoso a los adultos, secuestros, ¿sí? Ataques a la honra, a la moral, amenazas. Entonces, es muy importante proteger nuestros datos. Así que vamos a ver qué principios debemos de seguir para la obtención de los datos personales, para que promuevan y fomenten la confianza en la institución educativa. El artículo 6 de esta ley a mí me parece que cubre prácticamente todos los aspectos de la ley. Si pudiéramos realmente enfocarnos en ella, sí, vamos a ver que realmente cubrirían toda la legislación. No lo voy a leer, pero habla, sí, de todos los principios de licitud, consentimiento, etcétera, que deben de ver. ¿Por qué no la voy a ver? Me tomé la libertad de ver su ampliación en los lineamientos de la ley.
el principio de licitud habla de que debe de ser la obtención de los datos de apego a la legislación mexicana y las leyes internacionales, o sea, el derecho internacional. Sí, el principio de consentimiento, cuando los datos personales se obtienen de forma directa, como va a ser el caso de la escuela, se van a obtener personalmente. Sí, el consentimiento debe de ser previo al tratamiento de los datos personales. El principio de información, dar a conocer al titular la información relativa a la existencia y características principales. Sí, esto es muy importante, sí. Vamos a ver que hay varios artículos que tratan al respecto. El principio de calidad. Los datos deben ser lo más exactos que podamos, completos, pertinentes, correctos y actualizados. El principio de finalidad. Solo podrán ser tratados para el cumplimiento de la finalidad principal o secundaria que se haya establecido en el aviso de privacidad. Y el principio de lealtad. Tenemos que privilegiar la seguridad de nuestros titulares, ¿sí? Esto es muy importante. Por eso les digo que este artículo en sí mismo cubre prácticamente todos los puntos. Si pudiéramos ahondar en él, ¿sí? Realmente estaríamos cubriendo la mayor parte de la legislación. La escuela, como ya dije, que cubre a toda la comunidad educativa, debe conocer esta ley y aplicarla estrictamente. ¿Por qué? Porque esto está estipulado en el artículo 14, que concretamente dice: el responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad o a conocer al titular sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. Y guardamos relación jurídica con con todo el personal, dado que tenemos un contrato laboral o varios contratos al respecto que la escuela puede firmar con sus diferentes miembros de la comunidad educativa. Desconocer la ley y las obligaciones, sí, no nos exime de las posibles sanciones que vamos a tener. No voy a hablar de las sanciones en esta conferencia, pero son muchas, nos pueden llevar al responsable sobre todo, sí, incluso lamentablemente a la cárcel. Por eso es que es tan importante, sí, esta autorización debe ser por escrito y se llama aviso de privacidad, está en el artículo 15, dice: el responsable tiene la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba y con qué fines a través del aviso de privacidad. Así que la escuela debe contar con el aviso de privacidad. Vamos a ver cómo es esto. Esto se estipula en el artículo 16 en la fracción primaria, en la fracción primera, y dice: debe de ir en primer término el título que dice aviso de privacidad, así debe de ir. A continuación, deben aparecer los datos de la escuela, su nombre, el domicilio, claramente identificado, sí, incluyendo código postal, delegación o alcaldía, sí, y en dónde está ubicada, sí. Esto, como ya les dije, sí está especificado en el artículo 16, en el inciso primero dice: la identidad y domicilio del responsable que lo reciba. Seguido por la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Como ya sabemos, es obligación, en este caso con la SEP, sí, de que la escuela aparezca este reconocimiento en toda documentación, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación. Y esto debe quedar así estipulado. Dice: con autorización según el acuerdo que ustedes tengan para impartir educación según lo que ustedes tengan. Esto es un mero ejemplo otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Oaxaca. En caso de no tener autorización, sabemos que el artículo 59 de la Ley General de Educación debe mencionar en toda su documentación y publicidad que no cuenta con una validez de estudios oficial. Entonces,
¿cómo debemos de ponerlo? Si es el caso, dice, esta escuela no cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios. Sí. A continuación, solicitar los datos de los hijos que los padres de familia, que desean inscribir en su institución a sus niños, o bien si es mayor de edad. Hay veces que no digo que es padre de familia o tutor, pero por supuesto está incluido. Y mencionar que la escuela se hace responsable de la privacidad y buen uso de dichos datos. Entonces, aquí solicitamos, sí, todos los datos que ustedes crean pertinente, en este caso el nombre del padre, de la madre, domicilio, como ejemplo, el teléfono, el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero más que nadie ustedes tienen la experiencia y el conocimiento de su propia institución, entonces en esa base ustedes deben de personalizar este aviso de privacidad. Deben de establecer en el aviso de privacidad las finalidades principales y las secundarias. Sí, y vamos a ver también, como ya dijimos, que las secundarias en un momento dado pueden oponerse. Esto es en la fracción segunda del artículo 16 que dice hay que especificar las finalidades del tratamiento de los datos personales. ¿Y cómo quedaría en el aviso de privacidad? Bueno, en el aviso de privacidad, nosotros estamos poniendo como ejemplo, dice, toda esta información tiene como finalidad principal el abrir el expediente del estudiante con el objeto de llevar su historial académico y otorgar las calificaciones que acreditan su aprovechamiento, así como informarle de todo lo relacionado con los estudios, asistencia, comportamiento del estudiante y todos los imprevistos que pudiera haber como emergencia. Así que solicitamos autorización como finalidad secundaria, estamos manejando nosotros, el mantenerlo al tanto de eventos y juntas efectuarse en la escuela. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines adicionales, desde este momento usted puede comunicarse con la señora, en este caso, pusimos de ejemplo a la señora Edelmira Watson para llenar el formulario correspondiente. Es decir, ustedes deben tener un formulario ya disponible junto con la persona o departamento a lo que ustedes se asignen de datos personales. Es importante hacer notar al padre, familia, tutor, estudiante mayor de edad, que el oponerse al manejo de la finalidad secundaria no es motivo para que neguemos el servicio educativo a su hijo. Es importante notar eso. Sí, hay que establecer en el aviso de privacidad quién es la persona o departamento de la escuela con facultades para solicitar datos y entregar información a los padres de familia o estudiantes mayores de edad. La escuela comunica a usted que solamente la señora Edelmira Watson está autorizada para solicitar datos necesarios para la historia académica de su hijo. Además, es la única persona que puede otorgar todo tipo de información relacionada con su hijo o hija, ¿verdad? Y quien debe dirigirse para los cambios que usted quiera realizar. Esto es muy importante. O sea, nosotros debemos, si no vamos a tener un encargado, es decir, una persona externa, entonces debemos de tener internamente en la escuela una persona o departamento de datos personales a quien los padres de familia puedan dirigirse para recabar información. El nombramiento, como ya dije, de una persona o departamento de datos personales está especificado en el artículo 30 de la legislación y es muy importante hacer notar que en este caso necesitamos que, bueno, todos los contratos laborales y todos los contratos que firmemos con nuestros maestros, si son por horas y demás, deben de tener una cláusula que hable de la privacidad de los datos personales y su responsabilidad ante la institución. ¿Sí? Y el ingeniero Villar da una plática sobre contratos que la escuela debe de tener y que la verdad es muy importante. En el caso concreto de una persona
del Departamento de Datos Personales o la persona física nada más que lo haga, debe de tener un contrato especial. Sí, todo responsable deberá designar a una persona o departamento de documentos personales, quien dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos al que se refiere la presente ley, que son los derechos ARCO. Y perdón, dije que esta persona debería tener un contrato especial, no es necesario, pero sí debe tener una cláusula especial, debe modificarse después de que nosotros estemos de acuerdo con ella en que se va a hacer cargo de los datos personales, debe tener una cláusula especial en su contrato laboral. Hay que establecer políticas y un reglamento interno de trabajo para dejar establecido que nadie puede pedir información ni entregar información excepto la persona que nosotros designamos. Y estos son todos, ¿sí? Esto es muy importante en el último párrafo del artículo 16, que dice, en el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. Por ello, en el aviso de privacidad debe de quedar de esta forma. No podemos revolverlos con los datos generales. Dice, solicitamos de ustedes nos proporcione los datos sensibles de su hijo con el objeto de tomar medidas apropiadas para hacer frente a una emergencia y evitar todo tipo de daños al titular, garantizándole confidencialidad, privacidad de sus datos y solicitamos su consentimiento expreso. Tiene que llevar una firma. El estudiante, en este caso lo pusimos nosotros como ejemplo, tiene insuficiencia renal o es epiléptico o ha padecido COVID-19, los datos que ustedes en su experiencia han vivido y creen que son los más pertinentes, pueden personalizar el aviso de privacidad. Todo esto también está basado en el artículo 9, ¿sí? Que dice, tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa. Ojo, es muy importante. Los datos sensibles se generan también dentro de la escuela y también son igualmente delicados, y más porque los chicos conviven entre ellos y nosotros dejamos que alguien más los conozca. Dan pautas a daños psicológicos, físicos, fisiológicos, y en casos extremos han llevado hasta el suicidio. Tenemos muchos casos, desafortunadamente, cuando damos la conferencia del bullying, en el que hablamos precisamente de chicos que han llegado a suicidarse aún después de cambiarse de escuela y demás, porque los siguen persiguiendo con toda esta información. Y también da origen a problemas económicos, porque si comprueba el daño a uno de los estudiantes a través del bullying, por otro de los estudiantes, los padres están obligados a cubrir multas, daños y perjuicios y reparación de pago de bienes y servicios y terapias. Es muy importante. Estos datos sensibles hay que comunicarlos con la mayor discreción. Le sugerimos que la persona que se va a encargar en un momento dado, que va a estar en el departamento de datos personales o que va a llevar el manejo de los datos personales, tenga un espacio aislado. ¿Qué quiero decir? Que la plática que sostenga con un padre o un alumno no se oiga hacia el exterior, ¿sí? Para que nadie pueda divulgar información que ellos dos manejen como datos sensibles. Nadie del personal puede darlos a conocer a los padres o tutores, sí, excepto la persona designada para esto y la persona que lo generó, ¿verdad? Bueno, pues porque si un maestro se da cuenta del problema, pues es quien lo va a generar. Estos datos sensibles también afectan la calificación. Ni el profesor ni la escuela pueden darlos a conocer a todos. El maestro no puede dar las calificaciones directamente a los padres. Nada de que el padre cuando llega a la escuela en la puerta atrapa al pobre maestro y le dice, ay, por favor, ¿qué calificación tuvo mi hijo en el examen? El pobre maestro no puede dar esto, ¿sí? Las listas de calificación no deben publicarse en el periódico moral. Tampoco el cumplimiento de tareas y de trabajos. La creación de estos datos sensibles es inherente a la escuela
Sí, no se puede evitar porque son parte del historial académico de los estudiantes y se conservan en los expedientes y en la famosa base de datos. Otros datos sensibles también respecto al comportamiento son respecto a ellos mismos. ¿Acaso hemos visto que un niño se corta, se lastima con sus compañeros, con los profesores? No olvidemos que nuestros profesores realmente están sufriendo de agresiones por parte de alumnos, sobre todo de alumnos adultos, y también en un momento dado de los padres. Tengamos cuidado, ¿sí? Del personal administrativo, de cualquier otra persona. Se requiere dar notificación a los padres. Si este caso puede ser de agresividad oral o física y debe de registrarse en el expediente del alumno y dar seguimiento al caso, ¿sí? Después de informar a tutores para que tomen las medidas necesarias y la corrección de los mismos. Y en caso de continuar las agresiones, debemos de dar parte a la autoridad judicial para su intervención y evitar problemas a la escuela y al personal. Si algún estudiante está retraído y triste y se aparta de todos, también tomar medidas para prevenir que otros compañeros no le hagan bullying, ¿sí? Y también en un momento dado, porque es importante cuando esta situación se presenta, puede ser un caso de depresión. Si el personal sabe de algún alumno que usa o vende cualquier tipo de droga, incluso aunque sean cigarrillos, debe de contactar a la persona responsable de los datos, a la persona que la escuela designó para encargarse de los datos sensibles y personales y darle seguimiento. Es importante promover, fomentar, respetar, garantizar, sí, los derechos y obligaciones de toda persona. Estamos convencidos que la escuela particular lo hace y se enfoca en esto. Sí, también tenemos que hacer hincapié en que hay sanciones para que no se apegue al derecho. Y el artículo 3 constitucional dice que es muy importante, no lo voy a leer todo, pero quisiera yo nada más leer este párrafo. Dice: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y el respeto a los derechos, libertades y a una cultura de paz. Así que todo el personal debe de conocer este artículo y debemos de hacer hincapié en que todo esto fomenta realmente la dignidad de la persona con base en los derechos universales. Algo que no mencioné, pero que es muy importante, que la persona encargada de estos datos personales debe de fomentar que toda la comunidad educativa realmente promueva la seguridad y protección de los datos personales. Con relación al artículo 3 constitucional, está también el artículo 13 de la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y brevemente dice que la obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos o cualquier persona que tenga conocimiento de casos de niños, niñas, adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos, sí, de darlo a conocer a las autoridades competentes, ¿sí? Esta conservación de los datos personales, sobre todo los sensibles, ayuda precisamente a evitar los mayores riesgos a nuestros niños, niñas y adolescentes y ayuda a educar con valores morales y principios universales si todos los miembros de la comunidad los conocen estos dos artículos, que son muy importantes. La escuela tiene la obligación de transferir a las autoridades educativas respectivas con las que trabajen, sí, para obtener la validez oficial de estudios y las matrículas. Y en el aviso de privacidad debe reflejarse de la siguiente forma. Debe decir: le informamos y solicitamos su autorización para transferir los datos personales de su hijo a la Secretaría de Educación Pública y cumplir con el requerimiento de dicha autoridad.
con el objeto de que otorgue la matrícula respectiva y se le dé el validez oficial a los estudios que está realizando. ¿Sí? Esto de acuerdo al artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación. Y está la firma, que puede ser la misma con la cual anteriormente mencionamos. El aviso de privacidad mínimo debe de tener 2 firmas autógrafas, el del aviso de privacidad general y el de los datos personales sensibles y la transferencia. Si los datos se van a transferir, los datos de los alumnos se van a transferir a alguna aseguradora, ¿sí? Que vaya a otorgarles el seguro de accidentes y enfermedades que la escuela tenga contratado, también debe de quedar asentado en el aviso de privacidad. En el aviso de privacidad debemos de asentar que, como ya dijimos, si los titulares de los datos o los padres de familia pueden tener acceso a esos datos, ¿sí? Y saber cómo está, conocer el expediente, saber cómo está el comportamiento de sus hijos y que también en un momento dado pueden oponerse en un momento a que no quieren que las finalidades secundarias se les hagan llegar o las participen a ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de ARCO? Podemos acceder, es decir, puedo conocer la información que cualquier institución, esto es válido para todos nosotros, no solo para la escuela, para todos nosotros. Yo puedo ir y pedirle al banco, hacer una solicitud y decirle, quiero que me digas qué datos tienes personales míos, a rectificar algunos si estoy equivocado, a cancelar algunos si ya no es operativo o a oponerme a ellos. ¿Y cómo queda en el aviso de privacidad? Usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar o oponerse a todo lo relacionado con sus datos personales y de su hijo que se encuentran en nuestra base de datos, lo cual podrá realizar únicamente con la persona autorizada ya mencionada. Y la solicitud de acceso, rectificación o cancelación debe hacerse por escrito y ustedes aquí mencionan todos los documentos que requieren, sí, como identificación para respaldar que están autorizados a hacer, o sea, acceder a los datos o bien hacer algún cambio a los mismos. Y es muy importante, este formulario se encuentra a disposición con la señora Watson. O sea, deben de tener ese formulario a la disposición de los padres de familia, sí, de los adultos mayores. Se requiere notificar si el sitio web usa alguna o varias tecnologías a través de las cuales se pueda monitorear el comportamiento del usuario en Internet. Para eso, yo voy a poner un ejemplo, pero ustedes necesitan consultar con su personal técnico cuáles son las tecnologías que su sitio web está utilizando. Y si también le notificamos que nuestro sitio web utiliza cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet y brindarle un mejor servicio y experiencia durante la navegación en nuestro sitio. Este es un ejemplo. Ustedes necesitan consultar con su personal técnico. También tienen que indicar cómo se notificarán los cambios en el aviso de privacidad. Los cambios a este aviso de privacidad se mostrarán en nuestro sitio web y estarán disponibles en un lugar visible en la dirección de la escuela o donde ustedes lo establezcan. ¿Sí? Este es un ejemplo. Ustedes pueden personalizar esto de acuerdo a sus necesidades. Indicar cuál es la fecha de la última modificación. La última fecha de actualización del aviso de privacidad fue el 1 de agosto del 2020. Cada vez que ustedes vayan a hacer un cambio, que actualicen su aviso de privacidad, tienen que notificarlo. Así que ahora sí, nos vamos a la sesión. Si hay alguna pregunta, les recuerdo, es muchísima la información. A lo mejor en este momento sienten que son demasiados conceptos. Con muchísimo gusto, ahorita les voy a poner a su disposición mi correo electrónico. Acepto las preguntas y les doy respuesta, por supuesto, por favor. Pero si hay alguna pregunta, por favor, el grupo de apoyo que tanto
realmente colabora con nosotros cuando damos una conferencia, se los agradezco de antemano. Muchas gracias, Rosario, por toda esta información que nos estás dando. Todavía no tenemos preguntas, pero ya recuerden que Está tenemos bien, abierto el chat para que nos hagan alguna pregunta, alguna está duda, bien. comentario. Todavía podemos, como decimos, yo me falta una diapositiva donde aparecen nuestros correos y con mucho gusto, como decimos, todas las preguntas que surjan, sí, en un momento dado, por favor, háganoslas llegar. Aquí está el correo del ingeniero Villar, el correo del licenciado Villar, que la verdad tiene una perspectiva increíble sobre la legislación y está de lo más preparado, y su servidora, quien con muchísimo gusto da respuesta a las preguntas que ustedes nos hagan, nuestros teléfonos, nuestro sitio web. Y estamos a su disposición, estamos a sus órdenes. No se preocupen, es muy importante que como escuela en estos tiempos prevengan todo este tipo de problemas, todo tipo de problemáticas que pudieran surgir por esto. Y déjenme decirles algo muy importante. El ingeniero Villar va a dar una conferencia el próximo viernes 18 sobre la nueva ley de educación, sus consecuencias y las arbitrariedades que Profeco está llevando a cabo con las escuelas particulares. Si les interesa, por favor soliciten información. Como ustedes ven, nuestro grupo de apoyo les hace llegar toda la información y los apoya para poder integrarse a todo esto. De veras, en serio, yo en lo personal les doy las gracias. Si no hay más preguntas, Dulce, bueno, pues de todos modos quedo a sus órdenes a través del correo y con mucho gusto doy respuesta a ellos. Sí, no tenemos ahorita preguntas. Yo creo, como dijiste, Bien, es mucha información la que nos no hay diste. problema. Tendrán que ir a revisar el aviso de privacidad que actualmente tienen, valorar si realmente pues han considerado todos estos aspectos que nos mencionaste. Entonces, pues les recordamos que pueden ponerse en contacto con la asociación para que les ayudemos a revisar su aviso de privacidad, el manejo que hacen también de la información, de los controles que están teniendo, por ahí en otras conferencias que hemos tenido, si han podido participar, pues saben que en este mundo ahora tan globalizado y en el que nos estamos comunicando a través de diferentes redes sociales, pues muchas veces compartimos información y no nos damos cuenta de la gravedad que podría llegar a tener el que lo estemos Sí, haciendo. muy acertado, Se muy nos hace muy acertado. natural compartir una fotografía y de pronto pues a lo mejor estamos incumpliendo con algún tema de privacidad. Creo que por aquí la licenciada Marcela tiene una pregunta. Licenciada, si es tan amable ah, de hacernos esa pregunta. A ver si ahorita nos la comparte. Tenemos nada más rápido una pregunta de la maestra Saide Chávez. Si tenemos algún formato que podamos compartirle sobre el aviso de privacidad, que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Eso sería lo que le pediríamos para revisar el que ya tiene y qué es lo que tiene que hacer. Claro, sí. La pregunta concreta fue ¿cuál? Si tenemos algún formato que podamos compartirles. Ah, del aviso de privacidad. Creo que sí, tenemos por ahí uno que con mucho gusto podemos hacérselos llegar. Te lo hago llegar a ti y tú lo distribuyes. Sí, claro. Ah, muy Sí, bien, sí, pues claro. sí, se los hacemos Con llegar. Les mucho gusto, recordamos una vez más con que en la mucho gusto. asociación tenemos expertos que pueden apoyarlos a revisar el que ya tienen. Si no lo tienen, pues los urgimos a que de inmediato se pongan en contacto y tengan a la mano ya su aviso de privacidad. Aunque Claro, los alumnos, los maestros no estén en el colegio, eso no es ningún impedimento para que no tengamos el aviso de privacidad y no tengamos cuidado con lo que estamos claro. haciendo. Pero como Entonces, decimos, Dulce, es importante, les podemos hacer llegar este machote, pero ustedes deben de personalizarlo también en los datos que puntualice, con su experiencia, con sus conocimientos respecto a los datos que realmente recaban. Sí, ok, bueno, pues les agradecemos muchísimo. Por ahí ya no tenemos más preguntas, pero les recordamos, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los correos que ven en pantalla, a través de los teléfonos, claro que sí. para que los apoyemos en este y en otros temas. Como bien nos comentó la licenciada Rosario, pues tenemos el próximo viernes 18 de septiembre
el taller online sobre la actualización con CEPI Profeco. Recuerden que no los pueden amenazar con quitarles sus reboes, no les pueden poner multas como Profeco o alguna otra autoridad está diciendo con respecto a la devolución de inscripciones o colegiaturas. Si ustedes están protegidos correctamente y si conocen obviamente de la ley, entonces es importante que todos ustedes sepan lo que CEPI Profeco puede o no puede hacer. No se dejen llevar de pronto por ese pánico que todos sentimos cuando la autoridad se pone en contacto con nosotros. Si nosotros conocemos la ley, conocemos nuestros derechos y cumplimos con nuestras obligaciones, no tienen por qué asustarnos ni sus supervisiones ni cualquier otra cosa que ellos quieran hacer. Los invitamos a participar, por ahí ya están recibiendo también la invitación a este taller y el siguiente viernes, el 25, también tenemos la implementación de la norma 035. Acuérdense que igual, aunque no estemos ahorita en la escuela, en clases presenciales, tenemos que cumplir con esta norma también. Así que pues los invitamos a que participen en estos talleres y les agradecemos muchísimo a toda su participación en este taller. Muchísimas gracias a la licenciada Rosario Cortés por darnos toda esta información. Y pues la Gracias. Asociación Nacional de Escuelas Particulares está para servirles. Damos por terminado entonces esta conferencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.